Después de 2 años de la ofensiva militar israelí, margen protector sobre la franja de Gaza, el lugar del horror no ha cambiado mucho. 18.000 casas fueron destruidas y sus habitantes desplazados. Solo el 10% de las edificaciones fueron reconstruidas, pero la gran mayoría de la población aún vive en caravanas humanitarias. 50 días en los que los habitantes de la franja de Gaza vivieron el horror. Luego que 3 jóvenes israelíes fueran secuestrados y asesinados, Israel lanzó su operación Margen Protector, la ofensiva militar más devastadora que ha tenido lugar en la franja de Gaza. El ejército israelí bombardeó zonas pertenecientes a milicias palestinas y a Hamas, pero también afectó gravemente las casas de los civiles palestinos en el 2014. El saldo, 1.492 civiles palestinos y 5 israelíes muertos. La Organización de Naciones Unidas afirma que 18.000 hogares fueron destruidos o severamente dañados. Después de las conversaciones de paz, Israel accedió a abrir sus fronteras con Gaza para permitir la entrada de ayuda, pero organizaciones como Acción contra el Hambre ha denunciado que después de 2 años, barrios enteros siguen sin acceso a suministros de agua. La organización indica que las autoridades israelíes mantienen fuertes restricciones sobre la entrada de materiales para el proceso de recuperación y ha remarcado el efecto que esta situación ha tenido sobre los menores de edad. En este conflicto perdieron la vida 551 niños palestinos. La mitad de la población de Gaza son niños. Muchos han vivido toda su vida bajo el bloqueo. Cientos todavía no pueden salir de Gaza a pesar de necesitar tratamiento médico. En la conmemoración de este segundo año del estallido, la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional en Territorio Palestino advierte que aún hay 75.000 palestinos sin un hogar y debido al bloqueo, solo el 10% de las casas fueron reconstruidas. El director de Oxfam en Territorios Palestinos Ocupados, Chris Eichemans, indicó que mientras no sea levantado el bloqueo, los habitantes de Gaza no podrán vivir con libertad, dignidad y seguridad. Además, el coordinador especial de la ONU pidió en marzo de este año que los estados concreten los fondos que se prometieron para esta causa, pues solo se han recibido el 35% de los 3.500 millones de dólares que se esperaban a partir del acuerdo que se desarrolló en El Cairo en 2014 para la reconstrucción de Gaza. Christopher Gones, portavoz especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, está con nosotros desde Londres. Bienvenido, gracias por atendernos. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer. ¿En qué condiciones se encuentran hoy esas personas que habitaban la franja de Gaza en 2014? Bueno, la situación francamente se ha puesto considerablemente peor desde la guerra. Pensamos que después de la guerra en Gaza las cosas no se iban a abrir y que la situación humanitaria podría mejorar, pero en realidad se empeoró. Aún hay decenas de miles de personas viviendo en las ruinas de sus hogares porque la reconstrucción ha sido muy lenta. Pedazos de munición que no ha explotado, contaminando los espacios públicos en Gaza. 95% del agua no es potable. Decenas de miles de niños están muy traumatizados después de la guerra. Y alrededor de 19 millones de litros fluidos de líquidos contaminantes están fluyendo al océano todos los días. En todos los aspectos de la vida hay una crisis humanitaria profunda. Y a menos que el bloqueo se levante y que los actores políticos tomen pasos para enfrentar las causas políticas subyacentes del conflicto, creo que la situación únicamente se va a empeorar más. Ahora, señor Gones, ¿qué es lo que más necesitan estas personas que están en esta zona? Quería preguntarle también cuántas de ellas permanecen en las caravanas humanitarias y quién o quiénes las ayudan. Bueno, la situación es que alrededor de 80% de los 2 millones de personas de Gaza dependen de ayuda humanitaria y el proveedor más grande de ayuda en Gaza es UNRWA y las Naciones Unidas, que es la organización para la cual yo trabajo. Ellos necesitan todo. Nosotros proveemos educación para 250.000 de niños todos los días. La educación se necesita, la salud también, servicios de salud. Hay 1.2 millones de personas que dependen de nuestra ayuda únicamente.
Y lo que necesitan las personas en Gaza en últimas es su libertad. Estas son personas dignas que no quieren ser sometidas a las indignaciones de depender de ayudas de otras personas. Ellos quieren los mismos derechos que todas las personas quieren. Quieren el derecho de elegir a sus propios gobernantes y votar. Ellos quieren tener la libertad de no tener restricciones de movimiento. Quieren ir y venir de su territorio como todas las otras personas en el mundo. Hay todo un rango de libertades políticas, económicas, culturales, sociales. Eso es lo que estas personas quieren. Y prácticamente todas las personas que tienen alrededor de 30 años se les están negando todas sus libertades. Y eso es algo que tiene que cambiar. Sí, quería preguntarle también, las ayudas de la comunidad internacional pactadas en el Cairo, en esa conferencia de reconstrucción, ¿cómo han llegado? Y quería preguntarle también si se han cumplido. No. En octubre, después de la guerra en Gaza en 2014, 5.4 billones de dólares en ayuda se entregó. Y con respecto a UNRWA, en respuesta a la conferencia de reconstrucción de Cairo, promovimos una iniciativa para reconstruir parte de Gaza, que son los refugiados, de los cuales nosotros nos estamos encargando. Y ese plan costaba 720 millones de dólares para poder reconstruir a Gaza. Y más de la mitad de eso no ha llegado aún. Así que la mitad de esto no se ha suministrado a las personas que están viviendo en ruinas y en hogares que no son habitables. Y las personas están viviendo en acomodación o bajo renta y en terribles condiciones. Y tenemos que entregar esta ayuda. Señor Gómez, pero ¿hay posibilidades reales de que esto se pueda cumplir como tal? Por supuesto, el dinero existe. Hay un problema inmenso de ayuda en el mundo, porque, por ejemplo, el flujo grande de refugiados del Medio Oriente a Europa existe, y yo estoy muy alineado con los gobernantes donantes que dicen que no están lo bien suficientemente financiados y que quieren más recursos. Es perfectamente posible para estos fondos que puedan llegar a Gaza. Necesitamos que se levante el bloqueo, porque así estuvieran los fondos allá, tomaría mucho tiempo para reconstruir a Gaza. Y calculamos que podría tomar entre 5 años y una década, así los fondos estuvieran ahí para la reconstrucción de Gaza. Dígame algo, ¿se abrió algún tipo de investigación sobre estos hechos que dejaron más de 2.200 muertos? Sí, tendrías que hablar con los actores políticos. Nosotros somos una organización humanitaria. No es UNRWA la que está haciendo investigaciones de crímenes de guerra. Los israelitas tienen la responsabilidad de investigar el comportamiento de su ejército, y Hamas y los gobernantes de Gaza tienen la obligación de investigar qué está pasando por el lado de Hamas. Pero no hay nada significativo que haya pasado a raíz de estas investigaciones. Pero yo y UNRWA no somos responsables con las víctimas y las familias de las víctimas. Los israelitas tienen que hablar con los portavoces del Hamas para ver qué ocurre con las investigaciones, pero deben haber investigaciones, porque tiene que haber justicia para la situación horrible y la violencia horrible que está viviendo la Franja de Gaza desde el 2014. Fíjese, en esta denuncia hay varias organizaciones que afirman que Israel no permite el paso de ayuda, que incluso algunos barrios no tienen acceso al agua potable, algo vital para cualquier comunidad, y que por este bloqueo no se ha podido reconstruir. Le pregunto a usted, que conoce muy bien la zona, si esto es así y cuál es la situación real.
Mira, hay restricciones de parte de los egipcios en la frontera egipcia, que es una frontera muy pequeña. Y obviamente también hay grandes restricciones en el lado israelita. Y tú sabes, el punto aquí es que Israel es el poder que está haciendo ocupación. Israel tiene la responsabilidad ante la ley internacional para proveer servicios para las personas ocupadas. Es la obligación de Israel proveer educación y vivienda y electricidad y agua y gas. Y todas estas cosas que tiene que tomar un poder ocupante bajo la Convención de Génova y de suministrar esto para casi 2 millones de personas. Y hay que levantar el bloqueo para la ayuda, y eso claramente no está sucediendo. Permítame una consulta más. En la operación Margen Protector murieron más de 500 niños. ¿Cuál es la situación que viven hoy los menores allí y quién vela porque se les respeten sus derechos además? Bueno, es horrible, es absolutamente terrible. Para comenzar, hay alrededor de 3.000 niños heridos en la guerra. Estimamos que 1.000 de ellos van a estar permanentemente discapacitados para el resto de sus vidas. Como decía, hay decenas de miles de niños que están profundamente traumatizados. Y es interesante, mi consejero psicosocial me explicó que en la primera guerra de Gaza, los niños eran los más traumatizados. En la Segunda Guerra, y han habido 3 guerras desde el 2008, en la Segunda Guerra, los niños están lidiando con los peores traumas de la Primera y la Segunda Guerra, porque está siendo traumatizado nuevamente. Y en la Tercera Guerra es una triple traumatización, porque el niño puede recordar los traumas de la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra. Así que es verdaderamente horrible ser un niño en Gaza. Como decía, si tienes 6 años o más en Gaza, habrás vivido a través de 3 guerras. Ahora, dime un lugar en el mundo donde los niños que tienen 6 o 7 años habrán vivido 3 guerras. Es absolutamente horrible. Y por eso decimos en UNRWA que tiene que haber pasos serios para enfrentar las causas subyacentes del conflicto. Y lo más importante de esto es que hay grupos en Gaza que aún están disparando cohetes a Israel. Y esto levanta las tensiones y incrementa la violencia. Tiene que haber acción política. La acción humanitaria que está tomando UNRWA ha pasado su tiempo. Necesitamos más progreso, necesitamos progreso político para que las personas en Gaza se les concedan sus libertades políticas. En pantalla, Christopher Gómez, el portavoz especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Un placer. Ahora quiero saludar en el Kibbutz Bror Jail, una comuna agrícola israelí cerca a la Franja de Gaza, a Natán Gal, activista brasilero pro-israelí en terreno, víctima además de la guerra. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer poder hablar con toda la América Latina, desde Israel, desde muy cerca de la Franja de Gaza. Gracias, bienvenido. Señor Gal, cuéntenos desde hace cuánto tiempo vive allí en Gaza. Entiendo que está casado además con una argentina y le pregunto cómo 2 latinos llegaron a este lugar tan conflictivo. Mira, cada uno tiene su motivación. Hay personas que vienen por cuestiones religiosas, porque es una vuelta a la tierra prometida para el pueblo judío. Hay muchos que vienen por cuestiones de tipo de vida completamente distinto de que tenemos en América Latina. Es un país, digamos, más socialista, donde hay más participación de las comunidades entre sí. Yo viví 27 años en Brasil, en São Paulo, y yo me considero brasileño. Y la diferencia es muy grande, la forma de vivir es muy grande y no me arrepiento de haber venido acá. Y es cierto que vivo en un lugar, cuando yo llegué acá hace 35 años, no era tan peligroso como es ahora, pero hoy en todo el mundo no hay lugar seguro. El terror está en todos lugares por motivos que varían.
pero básicamente es el mismo terror. Ahora, ¿cómo es vivir en una zona de conflicto como Gaza? ¿Cómo es el día a día de las personas allí? Porque no solo en 2014, cuando se presentó esta operación Margen Protector, que causó destrucción y muerte, se ha vivido el terror allí, sino que durante muchos años la tensión, el conflicto y por supuesto han hecho que esta zona esté expuesta a bombardeos, enfrentamientos constantes que dejan miles y miles de personas afectadas. Mira, la historia es un poco más complicada porque no empezó ahora. Yo puedo decir que este conflicto tiene por lo menos 100 años. La franja de Gaza nunca fue propiedad de nadie. Egipto la abandonó en 56 y nadie la quería. Y tampoco Israel la quería. Pero por varios motivos que no vamos a entrar ahora dentro, porque si no te necesito 3 horas para hablar. Es muy difícil vivir acá y es muy difícil vivir allá, para los palestinos que están allá. Para los dos es muy difícil, porque tenemos intereses de las lideranzas políticas que no siempre combinan con los intereses de la población. Y eso pasa de los dos lados. Entonces, el miedo que yo tengo acá, yo perdí mi hija acá, víctima de un mortero que vino de la franja de Gaza y la agarró en la cabeza. Así como mi hija, después de mi hija murieron más 200, 300 personas y diariamente tenemos ataques terroristas. ¿Y por qué llamo de terroristas? Porque son personas, normalmente ahora son chicos, que desde que nacieron fueron criados con el odio al judío, al Israel, y que no tienen nada porque Israel lo permite, o que no es la verdad, pero no importa lo que digo, de hecho no tienen nada. No importa que la Hamas controla todas las entradas y lo usa de la mejor forma posible. Entonces mantienen a las personas pobres para poder controlar. Del lado de Israel hay divergencias políticas, entonces tenemos desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? Quiere expulsar a todos los árabes, todos los que están dentro de Israel, y hay 25% de la población de Israel es árabe, y la izquierda que quiere formar dos países que vivan lado a lado. Esa es mi idea también, así creo yo. Yo no me categorizo como izquierda o derecha, pero no se puede tirar nadie al mar. Tenemos que convivir y que nadie muera más de este lado o del otro lado, pero no hay con quién hablar. Señor Gal, me gustaría devolverme a lo que mencionaba usted precisamente sobre la pérdida de su hija, que lo lamentamos por supuesto. Entiendo que fue a causa de un ataque con mortero perpetrado por Hamas en 2005. ¿Qué pasó ese día? Si nos puede contar. ¿Ella cuántos años tenía y por qué estaba fuera de la casa? Ok, muy bien. Mi hija murió en 14 de julio de 2005. Lo que tiene de particular esa fecha, era una semana antes de que Israel salía totalmente de la franja de Gaza y la entregaba a los palestinos. Entonces no hay ninguna explicación lógica por qué una semana antes de recibir todas las tierras, que es lo que recibieron, ¿por qué siguieron atirando? Y lo peor es que después que recibieron la tierra, que Israel dejó intacta, con todas las plantaciones, las casas, no destruyó nada, entregó como estaba. Los palestinos destruyeron todo y desde allá, de ese territorio que fue liberado, empezaron a tirar misiles para las grandes ciudades. Entonces es muy difícil explicar de una forma racional cómo se explica todo eso. La muerte de mi hija personalmente fue una cosa muy fuerte. Yo era del tipo, a mí eso nunca va a pasar.
La mayoría de las personas, a mí eso no pasa, eso pasa a los demás, pero pasó a mí y desde esa época yo lucho y hablo donde y cuando puedo para que lleguemos a una paz. ¿Cómo se llega a una paz? No entre los gobiernos, pero entre los pueblos de Israel y el pueblo palestino. ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo la menor idea, porque la situación cambia mucho y ahora tenemos entidades nuevas como el Al-Qaeda, tivemos el 9 de septiembre, 11 de septiembre, y tenemos el Estado Islámico. Las cosas cambiaron muchísimo desde 2005. Entonces, no creo que haya una persona en el mundo que pueda te explicar lo que pasa ahora. Yo incluso hablé con el Papa, pedí ayuda del Papa y hablamos. Y está intentando una conferencia internacional, pero no de los líderes de los países, de los líderes de los pueblos. Va a ser otro tipo de cosa, pero eso queda para el Vaticano hablar. Pero si Dios quiera, eso va a salir. Yo hablo como judío, pero con el Papa tengo muy buena comunicación y espero que pueda ayudar. Yo hablo con quien pueda. Yo hablé con los presidentes de Brasil, hablé con México, yo hablo. E intento llegar a un punto común donde los estados del tercer mundo sí tienen poder y sí pueden influenciar acá. No Estados Unidos y mucho menos Europa, que está muy enfraquecida. Señor Gal, le pregunto, usted tiene casa en Gaza, ¿cómo ha avanzado la reconstrucción desde el 2014 y si llegan las ayudas necesarias? Muy bien, escuchaste hace 2 días que se descubrió que una gran organización internacional mundial que recibía plata para eso, se descubrió que toda la plata, o 70% de la plata, iba para la Hamas. Entonces, el material de construcción, la comida, no llegaba a los pueblos. Pasaba de Israel para la Franja de Gaza, para reconstruir la Franja de Gaza. Nosotros tenemos nítida conciencia de que para arreglar ese conflicto hay que desarrollar la Franja de Gaza. Hay que dar más esperanza, hay que tener menos desempleo allá. Tienen que trabajar, tienen que vivir, tienen que comer. Pero no depende de nosotros, no depende. Simples, no depende de nosotros. Ahora, en esos 51 días de la operación israelí Margen Protector, usted y su familia, ¿cómo sobrevivieron? ¿Qué fue lo peor que vieron y sintieron además? Durante todos los días yo, en memoria a mi hija, abrí un restaurante en el kibutz. Y el restaurante, por supuesto, estaba cerrado porque no podía haber movimiento de civiles en la región. Era muy peligroso. Entonces, yo empecé a hacer comida. Yo con mi mujer y con mi hijo y mi hija hacíamos comida para los soldados. E íbamos a la frente y distribuíamos comida. Eso fue iniciativa de un canal de televisión en Tel Aviv. Yo lo acepté con mucho gusto y pasábamos el día a la mañana hacíamos la comida y yo iba y distribuía y así sobrevivimos y así hicimos algo para poder ayudar a terminar el conflicto, no a seguir el conflicto. Pero yo lamento, me parece que estamos cerca de otro conflicto, porque la Hamas sigue haciendo túneles y los palestinos siguen sin tener trabajo y sin tener comida. Quiero agradecer a Natan Gal, activista brasilero pro-israelí, por habernos acompañado desde Bror Jail, en la Franja de Gaza. Un placer haberlo tenido con nosotros en la tarde de hoy. Yo agradezco mucho que tengan pedido a mí y que tengamos paz también en Colombia, en Brasil, en Argentina y todos nosotros necesitamos de más paz. Que así sea. Gracias. Que reine la paz. Una buena tarde para usted. Gracias.